Sean todos más que bienvenidos acá al aire, su querido profesor y anfitrión, el ruso, esperando que se encuentren muy bien. El día de hoy vengo a relatar la Gran Guerra del Norte, el evento que demostraría que todo el potencial del Imperio Sueco terminaría siendo puro humo, y asimismo abriría las puertas para Rusia como un actor importante en Europa para el resto de la historia. Sin más que agregar, espero que tengan sus mates o un buen trago de alcohol barato, porque sin más, empezamos. ¿Saben qué es una de las cosas que más me excitan cuando hago un video? No es el número de fiambres del evento, tampoco es el número de monas chinas tetonas que le puedo poner. ¿Es bardear a la dinastía Qing? Bueno, sí, pero también que los antecedentes del tema del video se expliquen con uno o más videos que ya he hecho. Y en este caso, esta historia arranca con el final de la Guerra de los 30 años. Después de la papeada termonuclear que le dieron al Sacro Imperio, Suecia emergería como el mascaporonga de la región nórdica, convirtiendo al mar Báltico en su piscina privada. Y como a la piscina le faltaban mujerzuelas, durante el resto del siglo XVII se encargó de cogerse a Polonia y al reino de Dinamarca-Noruega. Para finales de los vikingos controlaban Estonia, Livonia, partes de Finlandia, Carelia y tierras en el norte de Alemania. En otro lado del escenario tenemos a Rusia. Suecia no le había quitado nada. Todavía, pero corrían el peligro de que en algún momento les expandieran el dominio. Aparte, desde el siglo anterior que los rusos venían intentando dejar de ser irrelevantes y expandirse un poco, pero lo único que habían podido hacer era conquistar el enorme pedazo de hielo ese que tenían al oriente, conocido como Siberia, donde no había ni el loro. Para Occidente la tenían un poco más complicada, pero no por eso dejaban de ver con buenos ojos una posible salida al mar Báltico. En resumen, tenemos a Suecia y a tres países que por distintos motivos querían romperle la cabeza y recuperar o ganar territorios. Aunque poderosa militarmente, la economía sueca no podía sostener guerras prolongadas y dependía de un sistema feudal con menos flexibilidad en comparación con los ejércitos modernos. Y en la década de 1690 hay un cambio de monarca, asumiendo el rey Carlos XII, un pibe de 18 años. Los planetas estaban alineados y no había mejor momento para que sus haters antes mencionados se unieran en lo que se conoce como la Alianza Antisueca en 1699. Y aprovechando que el resto de Europa estaba demasiado ocupada con el problema de la sucesión española y el querido Carlito II de España, Rusia, Dinamarca y Polonia organizan un ataque simultáneo coordinado en tres frentes distintos. No esperaron una chota y sin previo aviso en el año 1700, Dinamarca invadió el ducado de Holstein-Gottorp, un aliado de Suecia, esperando intimidar a los suecos y debilitar a sus aliados en el sur. Polonia atacó Riga para recuperar Livonia, la ciudad más importante de la región, y Pedro el Grande, zar de Rusia, invadió Ingria, en el este del Imperio Sueco, y sitió la fortaleza de Narva. ¿Ven? Así es como me gusta a mí. Así nomás, te declaramos la guerra. ¿Por qué? Porque se nos canta en el reverendo forro del orto. Dando inicio así a la Gran Guerra del Norte. Ahora, si lo vemos a simple vista y con un ojo cerrado, esto parece que va a ser fácil para los aliados. 3 contra 1, en 3 frentes distintos. Suecia estaba mal económicamente y dirigida por un rey sin experiencia de 18 años. Pero si abrís el otro ojo, te vas a dar cuenta que los aliados estaban compuestos por el whisky de Barchetto, 10% de trago, 90% de hielo, el cocodrilo sin dientes, solo se defiende con la cola, y el medalla de oro, que se la pone quien llegue primero. Y el rey Carlos XII tenía más testosterona que sentido común y uno de los ejércitos más disciplinados y experimentados de Europa. Con 18 pirulos estaba por cogerse a 3 ejércitos al mismo tiempo. Y yo con 28 llorando a moco tendido por el capítulo 7 de Dan Da Dan. Los trolos con una máquina del tiempo. Hitler, no necesitas ser un experto para ser un gran artista. Los hombres. ¡Sullivan, dame a la niña! Primero vamos con Dinamarca y quiero que presten atención, porque si han visto más videos míos, sabrán que los daneses en las guerras son una cosa muy interesante. No pestañeen porque si no se lo van a perder. Dinamarca arranca su incursión en el ducado de Holstein-Gottorp en marzo de 1700. En respuesta, Carlos XII va con su ejército por mar, como tiene que ser, a la 1 de la mañana y con los pantalones abajo. En el camino, una pequeña escuadra de ingleses y neerlandeses salen de la alcantarilla como garantes de la independencia del ducado y bombardean como aviso la ciudad de Copenhague. Esto permitiría que los suecos pudieran adentrarse por mar sin mayor dificultad, desembarcando en costas danesas el 25 de julio. No llegaron a disparar un solo tiro, que los daneses se cagaron encima y se rindieron el 18 de agosto mediante el Tratado de Travental. ¡Uy, casi me cago! Yo sí me cagué. Sí, señores, no se perdieron de nada, no me salté nada.
Los suecos sacaron a Dinamarca del server sin siquiera llegar a pelear. Ni Bolivia se atrevió tanto. Tras este vergonzoso evento, Carlitos va con sus humildes 8000 hombres a Narval, que como dijimos estaba siendo asediada por el ejército ruso, compuesto por más de 30.000 soldados. Una pelea muy injusta, pero para los rusos. Primero, Carlitos no era ningún pelotudo, de hecho era un estratega de la puta madre. Y segundo, como dijimos, su ejército era muy disciplinado. Del otro lado, el ejército ruso era cerca de 4 veces más, pero eran reclutas inexpertos y mal entrenados, que para colmo no tenían un líder claro para ese momento, ya que poco antes de que llegue Carlos, Pedro se había ido al Joraca para conseguir refuerzos y el general al que dejó a cargo no conectaba más de 2 neuronas, y como por si fuera poco, tenían el clima en contra. Con esta situación, los suecos llegarían el 30 de noviembre, rompiendo el sitio y abriendo una brecha en las líneas rusas, lo que hizo a estos, sin líderes claros, cagarse encima, caer en el caos y escapar cruzando el río Narva, donde cientos de soldados morirían ahogados en el intento. Después de un día de combate, Charles de Croy rindió lo que quedaba del ejército ruso. Los suecos capturaron alrededor de 20.000 prisioneros, tantos que tuvieron que liberar a la mayoría poco después, debido a la imposibilidad de mantenerlos. ¡Uy! ¡Nos rompieron el orto! Acá es donde encontramos un pequeño detalle que sería un efecto mariposa para más adelante. En lugar de perseguir y acabar con la debilitada Rusia, Carlos los dejaría en paz un rato para ir a concentrarse en Polonia, dejando a Pedro el Grande con tremendo desarrollo de personaje que usaría como motor para iniciar un arco de entrenamiento, que debido a la decisión del sueco no fue interrumpido. Pero pronto volveremos a esto. Ahora vamos con Polonia. Como habíamos dicho, Augusto, el rey polaco, buscaba fortalecer su posición en el Báltico y recuperar Livonia, que Suecia había tomado durante la Segunda Guerra del Norte. Para lograr esto, lanzó un ataque contra la ciudad de Riga, en Livonia sueca. Sin embargo, este ataque inicial fracasó debido a la férrea defensa del lugar, dando tiempo a Carlos a que después de sacudir a Rusia, llegara a Livonia el 9 de julio de 1701 para agarrarse a vergazos con los polacos en la batalla de Duna. Los polacos se retirarían a su territorio y es donde Carlitos ordenó llevar la guerra al corazón de Polonia, dando lugar a lo que se conoce como Invasión Sueca de Polonia a partir de 1702, una campaña que comenzaría con la batalla de Klissow y acabaría en 1706 con la invasión de Sajonia y la abdicación del rey Augusto II como rey polaco mediante el Tratado de Altenstadt. Esto marcó un triunfo político y militar para Suecia, quien desde antes incluso ya había puesto un rey títere en la zona. I'm a little cumboy. Suecia tenía todas las de ganar y pintaba para convertirse en una de las más grandes y temibles potencias de Europa. Pero es acá donde haber dejado a Rusia rearmarse comenzaría a pesarle, teniendo lugar una nueva fase en la guerra que me gustaría llamarlo como la remontada rusa. Tras consolidar Polonia, Carlos XII volvió a mirar a los rusos. En 1708 avanzó hacia Moscú con la intención de derrotar definitivamente a Pedro. Pero para este punto ya nada era lo mismo. El ejército sueco comenzó a experimentar agotamiento, lo que derivaba en problemas logísticos. Su economía, que nunca estuvo del todo bien, comenzó a erosionarse. Para el momento en que decidieron atacar, Suecia se marcaría la de Napoleón, enfrentando no al ejército enemigo, sino al crudo invierno de los chupavodka y a sus tácticas de tierra quemada. En vista de estos problemas, Carlitos movió su atención a Ucrania, donde había acordado un cambio de bandos con el atamán cosaco Iván Mazepa. Mazepa traicionaría al zar y se uniría a los suecos para permitirles la entrada a Ucrania, generando una subtrama de drama en este arco del anime. La cosa se fue a la mierda. Para empezar, no todos los cosacos se pusieron del lado sueco. Muchos se mantuvieron leales al zar. El zar, por supuesto que se recalentó y no le tembló la mano para mandar a destruir la capital cosaca de Baturín, matando a la guarnición que la defendía y castigando a toda su población. Mandaría a atar a los cosacos muertos en cruces y a llevarlos de esta forma en una flota del ejército ruso que navegó por el río Dnieper hasta el Mar Negro con la intención de atemorizar a las personas leales a Mazepa que vivían a lo largo del río. Esto hizo que casi todo el mundo en Ucrania se cagase encima y decidiera no apoyar ni a Mazepa ni a los suecos. Se pasaron. Como podemos ver, la rápida y contundente respuesta de Pedro a la traición de estos cosacos arruinó los planes de Carlos, quien sin el apoyo que esperaba tendría que enfrentarse completamente en bolas a sus enemigos en una de las batallas más importantes de la guerra, la de Poltava en Ucrania, el 8 de julio de 1709, donde los rusos caerían con un ejército de más del doble de efectivos que sus enemigos, haciendo tan mierda al ejército sueco que sería prácticamente liquidado. Tanto así que Carlos XII y Mazepa tendrían que salir cagando al Imperio Otomano para buscar refugio. Imagínense la magnitud de la rotura de culo que ni siquiera pudieron irse para el lado de Suecia.
Esta derrota desestabilizó por completo a Suecia, quien no podía defenderse. Con una economía al borde del colapso y sin la dirección de su rey, que no podía encontrar oportunidad de regresar, quedó sometida completamente ante el ejército ruso, que emergería como la nueva potencia dominante del Báltico, realizando incursiones navales y de ofensiva total, debilitando el control sueco sobre sus territorios conquistados, adquiriendo nuevos territorios como Riga y Tallinn, consolidando Livonia y ahogando aún más su economía con una férrea amenaza naval en el mar Báltico. Para peor, la Prusia del pelotudo de Federico Guillermo I, el papá sorete de nuestro querido Fede Gigachat de Prusia, se une de la nada a los rusos. Y Dinamarca, como siempre dando vergüenza ajena, sale del pozo en el que estaba metido y vuelve a declararle la guerra a Suecia. Durante estos años Rusia peleó completamente solo, o sea, contra nadie. Activó el modo creativo y Suecia todo lo que pudo hacer era mirar cómo se garchaban los territorios que hasta hacía 5 minutos eran suyos. De ser el más pitudo en el norte de Europa, pasó a ser el más cuqueado y encima lo obligaron a mirar. En 1713, Rusia comienza una campaña en Finlandia y en 1714, tras la victoria naval en la batalla de Gangut, confirmó su dominio total, asegurando el control del Golfo de Finlandia. Mientras tanto, los daneses invadían Escania. La verdad, para Suecia era mejor rendirse a este punto, pero no sería recién hasta 1715 que tendría lugar, como en El Señor de los Anillos, el retorno del rey. Loco, pasaron 6 años. Carlos XII regresó de su exilio en el Imperio Otomano decidido a recuperar, entre infinitas comillas, el dominio sueco. Sin embargo, enfrentaba a una alianza formada por Rusia, Dinamarca, Polonia y Prusia, teniendo su reino aislado diplomática y económicamente, y ya estaba como el culo cuando se fue. Imagínense 6 años después dejando a sus enemigos hacer lo que quisieran. Literal, los suecos estaban como el capítulo ese de las chicas superpoderosas, donde desaparecen 50 años y cuando vuelven a Saltadilla estaba hecha pija. Así. Carlos intentó invadir Noruega, como mencioné en algún momento, era de los daneses, con la esperanza de abrir un nuevo frente que desestabilizara a sus enemigos. Aunque logró tomar algunas posiciones, la campaña se estancaría debido a la falta de recursos y a las duras condiciones climáticas. Además, en 1716, Pedro el Grande comenzó a fortalecer su flota en el Báltico, amenazando a la propia Suecia e impidiendo que estos pudieran enviar suministros y refuerzos a Noruega. Con esta situación llegamos a 1718, donde Carlos XII, quien seguía en Noruega, muere durante el sitio de Frederikshavn, en circunstancias que los historiadores no llegan a dilucidar. Hay quienes dicen que murió por un tiro enemigo y otros que dicen que lo balacearon algunos de sus propios hombres. Sin herederos directos ni líder para el ejército, sería su hermana Ulrica Leonor quien asumiría el trono a inicios de 1719, pero enfrentó desafíos para mantener el control. La nobleza sueca aprovechó la oportunidad para limitar el poder real y reforzar la influencia parlamentaria. Como estaban en una situación tan delicada en plena guerra, y Leonor no entendía un jocara de administración pública, derivó casi todas sus responsabilidades en el parlamento, lo que en el corto plazo provocaría el fin del absolutismo sueco. Es decir, mientras peleaba contra todos, Suecia se empezó a pelear consigo misma. Tras casi 2 décadas de guerra, Suecia estaba devastada. Su ejército había sufrido bajas masivas, ya no tenían líderes militares y se encontraban en crisis política, por lo que en la práctica ya a partir de acá la guerra comenzó a detenerse. Entre 1719 y 20, Suecia no podía atacar ni defenderse, por lo que estos últimos años fueron caracterizados por negociaciones y por la flota rusa saqueando continuamente las costas suecas, devastando sus islas y consolidando el control sobre Finlandia y los estados bálticos sin que Suecia pudiera hacer absolutamente nada. Muy triste como terminó, la verdad, ¿eh? ¿Cómo masacraron a mi muchacho? En 1720, Suecia firma la paz con Prusia y luego con Dinamarca, reconociendo sus pérdidas en Pomerania y aceptando pagos económicos a los daneses. Las negociaciones con Rusia se extenderían por un año más hasta que finalmente en 1721 se firmaría el Tratado de Nystad, que pondría fin a la guerra de manera oficial. Suecia cedió Livonia, Estonia, Ingria y parte de Karelia a Rusia, asegurando definitiva y permanentemente el acceso del zar Pedro al mar Báltico. A cambio, Suecia recibió una pequeña compensación económica y recuperó algunas islas menores. Este periodo representó el fin del Imperio sueco como potencia dominante en el norte de Europa para siempre, y la consolidación de Rusia como una de las principales potencias de Europa. Mi gente, esta guerra fue una completa ensalada. Tuve que mencionar batallas que ocurrieron después antes para beneficiar la narración. Hubo estados que se metieron y no hicieron prácticamente nada como Prusia y Hannover. En las fichas técnicas de la guerra aparece Sajonia como aliado de Polonia, pero es porque compartían el mismo rey. Y encima, Rusia se metió en una guerra aparte en 1710 contra el Imperio Otomano que decidí no mencionar.
Pero ¿saben qué es lo más importante? Que a Pedro no le decían el grande solo por sus logros, sino porque el chupa vodka medía 2 putos metros. Literalmente, Pedro era muy grande. Y eso me hace preguntarme, ¿qué tan grande la tenía Pedro? Y así concluye nuestro programa de hoy. Muchas gracias por haber estado de nuevo en el canal. Si te gustó, no te olvides de dejarme un buen like al salir. Y te invito a suscribirte para que no te pierdas el próximo. Agradezco a los miembros y patrocinadores del canal cuyos aportes monetarios ayudan a que pueda comerme un budín en Navidad. Y a vos que te quedas hasta el final, que si te caigo bien y querés hacer un poco más por mí, podés dejarme en los comentarios las palabras ensalada sueca, para que el algoritmo haga lo suyo. Sin más que agregar, yo me despido, esperando que tengan una buena semana. Buenas noches. Tiene-